Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Sumer y Babilonia. Ahí va, ahí va, ay Babilonia de mi vida. Bueno, hay diferentes etapas. Voy a hablar un poquito de las tumbas reales. Hay diferentes etapas que son las de El Obeid, que son o Al Obeid, de 5000 al 3500 a.C. La ciudad de Ur me parece que es de esta primera etapa, de El Obeid, de 5000 al 3500 a.C. Uruk, eh, del 3500 al 3100 a.C. Y Jemdet Nars, que es del 3100 al 2900. Después están las dinastías reales, que van del 2900 a 2350, todo antes de Cristo. Ten en cuenta que esta civilización es el principio de nuestra era, el principio de todo, de la cultura, del alfabeto, de todo. Y son 5000 años antes que Cristo, o sea que ahora mismo tendría 7000 años cualquier cosa de las que podamos ver ahí. 7000 o 5000, o sea, son antiquísimas. Y después, un poco, al principio de nuestra era cristiana, un poquito antes, le va a pasar el testigo a Grecia y Roma, que es lo que realmente conocemos un poco más, pero también porque hay más vestigios, porque nos viene más cerca, pues bastante más cerca. Bueno, la ciudad de Ur es una de las grandes ciudades sumerias, que está habitada desde el Obeid, como os he dicho, desde el siglo V. Desde el siglo V, no, desde el milenio 5 antes de Cristo, que es en España, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la primera ciudad que hay en la península ibérica. O sea, cuando ellos tienen ciudades, nosotros estamos por los árboles, y además no exagero, estamos en el neolítico. Entonces, la primera en el siglo 900 años, estamos hablando de 5000 años, pues nosotros, en 900 años antes de Cristo, los fenicios crean, lo he dicho otras veces, Gadir, que es Cádiz, y además la crean en una islita que hay enfrente, o sea, que ni siquiera estaba en la península ibérica, o sea que, bueno, vive en su momento de máximo esplendor durante la época de las dinastías reales, durante la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, pero pierden relevancia estas ciudades tras 2000 años de esplendor a partir de la conquista de Sargón, nuestro Sargón de Akkad, que viene a ser una especie de Alejandro Magno. Sargón de Akkad va a reinar entre Sargón es acadio, de los que tiene una vida como la de Moisés, 1000 años antes que se escriba. Os la he contado montones de veces que el niño es hijo de una sacerdotisa, posiblemente de sangre real, porque las sacerdotisas eran de sangre real cuando no eran las reinas, porque pasan por diferentes etapas. Y entonces, claro, la madre era como una vestal, tenía que ser virgen, y tuvo un hijo, ¿no? Entonces en secreto lo ponen en una cestita que va por el río, y el padre es un, ¿cómo se dice? Un palmero, o sea, que distribuye el agua y también poda las palmeras y tal del jardín del rey, y se encuentra la cestita con el bebé y lo cría y le enseña el oficio. Ese es Sargón de Akkad, es que además de ser una persona muy inteligente, llega a ser copero del rey, y después con el tiempo da un golpe de estado y se queda con el reino y conquista todas las ciudades de alrededor. Pero le pasan muchas vicisitudes, porque él mismo deja muestra de lo que es su vida. Y hay ¿cómo se llama? Una tablita de arcilla con escritura cuneiforme que cuenta que en un momento determinado Sargón de Akkad le dice a su rey, a su señor, él era copero, que su señor lo quería, que tiene un sueño donde ve al reino sangrando y no sé qué, se lo cuenta pensando que le va a contar una premonición para que estuviera, como diría yo, atento a las cosas que le pudieran pasar. Y el rey se lo toma como que codicia su reino. Entonces lo manda digamos, a otro reino con un encargo absurdo y una carta que no puede abrir, con el sello real. Y cuando llega allí, pues le dice al señor este que por favor que lo mate. Y lo que pasa es que la tablita, la tablilla de escritura cuneiforme está rota por ahí, no sabemos qué pasó. Obviamente no lo mató, porque después Sargón conquistó a su señor de un golpe de estado, conquistó a su señor y conquistó a todas las ciudades de alrededor. Pero que sepáis que la historia de Moisés, lo mismo que la historia del diluvio, está bastante como 1000 años antes de que aparezca en la Biblia. Bueno, Sargón de Akkad
Os hablaré más veces de él, de 2000, yo os he hablado ya, del 2170, es así como chaparro pequeñito, y salen así como con las manos, salen todas las figuras, todas, no sé lo que significa eso. Él va a reinar del 2270 al 2215, o sea, bastante tiempo. El ocaso de los sumerios lo propicia Sargón de Akkad, que os he dicho que conquista, que es una especie de Alejandro. Y a partir de ese momento, el centro neurálgico, lo que pasa es que se desplaza, como ocurre siempre que hay una guerra y siempre que hay vencedores y vencidos. Y entonces, el centro neurálgico, a partir de Akkad, que me parece que es semita, se traslada de las ciudades sumerias, entre las que está Ur, hacia el norte. Todavía Ur vive una época de esplendor a finales del tercer milenio y antes de Cristo, y se erige el Sigurat de Ur, el mejor, que es el que mejor está conservado y uno de los más espectaculares, que no me acuerdo cómo se llama, erigido en torno al 2100. Pero después de toda esta conquista de Sargón, de Akkad, lo que pasa es que las ciudades, esto eran pequeñas ciudades-estado. Entonces, Sargón de Akkad ya empieza a hacer conquistas y empieza a unificar territorios. Después van a venir los asirios, que entonces ya homogeneizan territorios, ya no son periodos de vasallaje. Bueno, a medida que el centro se desplaza, o sea, el desarrollo, el progreso en Babilonia va de sur a norte. A medida que el centro se desplaza hacia Babilonia o hacia las ciudades asirias, las ciudades sumerias giran hacia la irrelevancia, pobrecitas mías. Y Ur se convierte en un lugar totalmente secundario, que había sido una ciudad con muchísimo esplendor, una ciudad-estado. Bueno, el proceso se completa en torno al 400 después de Cristo, que ya Ur es abandonada. Cuando este territorio pertenece, me parece que a los Aqueménides, al imperio persa, y cuando hay una crecida del Éufrates, porque mira, a diferencia del Nilo, que digamos transcurría, era fácil de navegar, digamos, cohesiona, estructura todo lo que es Egipto, el delta, el reino del norte, el reino del sur. Bueno, pues no, el Tigris y el Éufrates, ellos tienen piedra, tienen esta difícilmente navegable, y después tiene unas crecidas violentas, muy violentas, inunda, destroza, etc. Bueno, ¿por dónde iba yo? Cuando hay una crecida del Éufrates que pasa al lado de Ur, que abastece a Ur, como consecuencia lo que hacen es que desvían el curso del río. A consecuencia de esta crecida tan mostrenca, el río cambia su curso y como resultado Ur muere. Estamos hablando de 400, 500 antes de Cristo, y queda realmente la ciudad, que era una ciudad comercial, gracias a que el río, tenían puerto de río, puerto fluvial, pues ya no tienen puerto. Entonces es apartada varios kilómetros del río, entonces ya no puede haber ese intercambio de mercancías, se convierte en un lugar olvidado, abandonado, etcétera. Hasta el siglo XIX, que los extranjeros lo que buscan son objetos, no buscan, como diría yo, conocer las civilizaciones que existieron allí. Muy al contrario, lo que buscan es objetos de oro, porque lo sabía. La ciudad abandonada de Ur, y desdeñan los materiales que son aprovechables por los lugareños, como canteras, con lo que el destrozo que hacen para conseguir objetos de oro, objetos valiosos, es grandísimo. Bueno, a comienzos del siglo XIX nadie cree que Ur quede algo que pueda estar en condiciones y que encontrar, y el lugar se encuentra en el máximo de los abandonos, o sea, en el máximo del desastre, mal excavado por arqueólogos saqueadores, bueno, y por los saqueos del lugar. Os digo, porque realmente la disciplina de la arqueología es algo que es relativamente tardío, o sea, yo creo que para principios del 20 o cosas así, ¿no? Que son delicados, que son minuciosos, y que muchas veces no le interesa tanto el oro, que sí, que vale, que le interesa, sino cómo están conformadas las tumbas, qué estructura tienen, qué planos, qué es lo que nos dice esto de la gente del lugar, de sus costumbres, que eso es lo que hicieron afortunadamente a partir de cuando se abre una vía, y una nueva vía dentro de lo que es la profesión. Bueno, entonces os voy a hablar de un arqueólogo que se llama Leonard Gule, que es de 1880, nace y muere en 1960, con 80 años. Es un arqueólogo británico minucioso, buen profesional,
compañero de andanzas de Lawrence de Arabia. Me parece que había trabajado también para la inteligencia, es que no me acuerdo cómo se llama, británica, para el ejército, o sea, para el servicio de inteligencia británico durante la Primera Guerra Mundial. Conoce muy bien esta zona de Mesopotamia y está convencido, me parece que habían sido ingleses la zona esta, y está convencido de que Ur tiene todavía posibilidades y de que puede ser uno de los enclaves sumerios más interesantes para realizar en él una excavación. O sea, alguien con fe que movió montañas, movió muchas toneladas. En 1922, Uley y su esposa se instalan en Ur para llevar, la esposa le ayudaba muchísimo para llevar adelante su primera investigación, el proyecto, la investigación científica brillante y seria del yacimiento que se había llevado a cabo allí. En esta primera excavación, lo que pasa, esta primera excavación tiene un éxito inmediato. Los arqueólogos del siglo XIX consiguen logros al descubrir el famoso zigurat, que en realidad no era para contemplar a Dios, sino para que Dios bajara y nos contemplara a nosotros. O sea, es justo igual, pero al revés. Ellos, los zigurats, lo hacen en honor al dios de la luna, pero el dios de la luna para ellos es masculino. Bueno, Uley, excavando de forma ordenada y muy meticuloso, como os he dicho antes, muy minucioso, con criterios científicos, es un increíble arqueólogo. Saca a la luz, o sea, bueno, toda la ciudad. O sea, no va tanto por los tesoros, que bien sí, porque claro, él tenía, como si dijéramos, sponsors, que se llaman en inglés, patrocinadores en español, que querían resultados. Y estamos en una época donde está Howard Carter desenterrando a Tutankamón. Entonces, claro, los ingleses ahora mismo están haciendo historia de la arqueología y entonces quieren resultados, porque las campañas son caras, hay que pagarle a la gente, tienes que desplazarte, el viaje, el hotel, la comida y tal. Y entonces, claro, todo esto está en el British Museum. Entonces, claro, quieren resultados de oro. Bueno, dando a conocer, nuestro Uley da a conocer cómo es la ciudad sumeria, el urbanismo, cómo se distribuyen las calles, los barrios, yo qué sé, cómo viven los sumerios desde el tercer milenio después, antes de Cristo. Y desde un principio de las excavaciones ya se localizan las necrópolis, donde están las tumbas, que es lo que tienen los ajuares. Bueno, que se encuentra en uno de los extremos, en una esquina de la ciudad, porque claro, los cementerios no los iba a tener en el centro de la ciudad, de cajón. Y bueno, empieza a localizar tumbas reales datadas en el momento de la cultura sumeria. Estamos hablando de Sumer y Babilonia. En estas necrópolis han sido localizadas ya en las primeras campañas y se sospecha que podía tener resultados más que interesantes, pues en la zona aparecen con frecuencia objetos de oro, los lugareños lo encuentran. Y todo parece indicar no solo que aportarán información del mundo de la muerte de los sumerios, sino que también puede dar lugar a hallazgos espectaculares. Howard Carter, como os he dicho, en este momento está excavando en el, ¿cómo se llama? King Valley, KV, por eso cuando vemos las tumbas es KV, no sé qué, es King Valley, Kings Valley, el Valle de los Reyes. Y hay una grandísima expectación en este momento ante los espectaculares hallazgos que está aportando la arqueología. O sea, hay una efervescencia, hay una motivación muy grande internacionalmente. Después al Tutankamón, como le decían, King Tut, los americanos. Bueno, pero despertó pasiones. La verdad es que era para despertarla, porque menuda tumba. Pero Uley es un arqueólogo profesional y minucioso y no quiere comenzar la excavación por la zona de las tumbas, que es lo más espectacular, de oro, lapislázuli, cristal de roca tallado y cosas así. Él lo sabe que va a encontrar cosas, sino que espera hasta conocer perfectamente el resto de la ciudad y quiere hacerse con un equipo de hombres que sean responsables, que sean fieles y que guarden eso, porque él va a tener un tiempo de campaña y después va a volver a los no sé cuántos meses, a lo mejor tarda un año y eso puede ser saqueado. Entonces hay que tener un equipo de gente allí permanente que lo resguarde. Pero así todos se hicieron rapiña. Bueno, él quiere trabajadores con escrúpulos y se preocupa en los primeros años de la campaña de localizar a los mejores hombres, los más serios, los más responsables, con los que él genera, muy inteligente, lazos de confianza.
con los líderes que llevan a estos trabajadores, porque claro, estos llevan cuadrillas, entonces se hace con una serie de personas que las contrata cuando vuelve a la segunda campaña y que van a tener esto más o menos protegido para conseguir la lealtad. Y cuando ha conseguido todo esto, entonces Woolley comienza la excavación de la necrópolis, que allí es una maravilla. Además, hace unos descubrimientos, levanta planos, descubre de todo. Bueno, en un primer momento, ahora lo contaré, no aparece nada. Después aparecen cientos de tumbas con ajuar muy pobres y muy juntas, como si esa gente hubiera querido estar cerca de algo. O sea, se enterraban cerca de algo, en ese lugar, como si fuera un lugar mágico. Y ellos quieren estar como cerca, como pasan un poco en nuestras catedrales, ¿no? Si os fijáis en las catedrales, por lo menos las que yo conozco, en el caso de Almería no, porque se hizo más tardíamente, de 1500 muy finales. Lo que hacían es que se iban terminando, pues la familia no sé qué, terminaba este trozo, la familia no sé qué, pero a cambio, o sea, pedían, que después eran más golfos y más malos que un dolor, pedían ser enterrados allí cerca del lugar mágico, cerca de Dios, cerca de no sé qué. Entonces ellos ponían el dinero para asegurarse una tumba al lado no sé, de sus creencias, ¿no? Después en vida habían tenido una vida horrorosa, más malo que un dolor, pero ellos se enterraban allí en la catedral. Entonces las catedrales ves que tienen materiales distintos porque han sido construidas en épocas distintas donde la familia no sé qué ha puesto el dinero, más dinero, menos dinero, y entonces se ha terminado, yo qué sé, con un material, otros con mármol, otros que no sé qué, pero se ha terminado, porque era un esfuerzo titánico hacer una catedral. Bueno, al final de la excavación, cuando lleva muchísimas tumbas modestísimas, aparece una daga de oro. Estamos todavía en época del bronce. La época de hierro me parece que es hasta un milenio antes de Cristo. Estamos ahora tercer milenio antes de Cristo, o sea, faltan 2000 años. Con una empuñadura de lapislázuli que venía de Pakistán. Sigue excavando nuestro Woolley y justo en la zona y llega a un recinto donde hay un ataúd, dentro del cual hay un cadáver y que se corresponde con la necrópolis real 755, o sea, es PG 755, PG 755, y a este cadáver le acompaña un ajuar espectacular. No es nada con lo que va a venir. Bueno, encuentran dagas de oro con empuñaduras de lapislázuli, dagas de oro con empuñaduras de marfil, yo qué sé, vajillas, objetos de oro, los que queráis, plata, lanzas, puñales, pero sobre todo el objeto más espectacular de la tumba es un casco de oro que debía de llevar su dueño y que debe cubrir la cabeza de un personaje importante, de oro macizo, ¿eh? Este personaje, claro, ten en cuenta que estamos en la época del bronce y entonces se pueden, el oro lleva aleación de cobre, ¿no? Son materiales blandos que necesitan poca temperatura. Bueno, es que el hierro colado, la fundición necesita 1500 grados. Entonces, eso hasta que no pasó más tiempo no fueron capaces de hacerlo. Entonces, conforme digamos van desarrollando tecnología, vamos pasando de la época del cobre a la época del hierro, de la época así, pero siempre vamos, digamos, de material más blando a material más duro. Bueno, este personaje al que pertenece la tumba del rey se llama tengo que leerlo, Mescalaunduz. Es que el nombre Mescalaunduz, cuando tuviera que llamarlo, Mescalaunduz, come here, le diría Mesca. Bueno, este es un gobernante sumerio de Ur que reina sobre 2600 a.C. en el siglo XVII, no, 27 a.C. y que se entierra con un espectacular ajuar, espectacularísimo. El arqueólogo está preocupado porque haya saqueos en el yacimiento, porque claro, no paran de encontrarse cositas de oro macizo. Y la zona de las tumbas reales es muy grande, muy apetitosa. Hay una grandísima densidad de enterramiento y diferentes, digamos, estratos, por decirlo así. Tiene que parar la campaña porque le toca irse a Inglaterra y eso supone que las tumbas se van a quedar a la intemperie, cosa peligrosísima, sin vigilancia y durante un año, y eso puede
llevar a que cuando vuelvan no encuentren nada, que los locales, sabedores de que allí hay tesoros, porque vamos, los locales me hace mucha gracia, pero ellos se los llevaban toda Inglaterra, sabedores de que han aparecido tesoros, yo qué sé, pues podían saquear el lugar, que es lo que hicieron. Pero el lugar tenía tanto que daba para los saqueadores, para los arqueólogos, en fin. Por lo que estamos en la ciudad de Ur, por lo que Uley, que tiene otras habilidades, se asegura de tener la lealtad garantizada de los jefes del clan que dominan la ciudad, para que las tumbas descansen hasta dentro de un año, que es cuando él vuelve. La campaña del año 27, que es cuando él vuelve, la visita a Agatha Christie. Agatha Christie, que se acaba de divorciar de su primer marido, que la ha dejado por un amante, y ya es una escritora conocida, y está unos días en un balneario, desaparece, está unos días en un balneario y se pone el nombre del amante de su marido. Estuvo como 10 días flipando porque ella estaba muy enamorada de su marido. Entonces ella piensa en como tener un año sabático y irse al Caribe, ¿no? Pero después entonces coge el Transiberiano, que es París-Estambul. Pero cuando está en Estambul decide tomar el Trastaurus porque conoce inglés y entonces le cuenta que Bulley está haciendo una campaña a la ciudad de Uri y no para de descubrir cosas de las tumbas reales. Y entonces ella dice, pues paso de Caribe y me voy allí. Entonces cuando llega allí, la mujer de Bulley, que estaba trabajando con él, pues es una fan suya y la lleva así, está allí tiempo, se hacen amiguísimas, aunque luego Agatha Christie dice que era un poco insoportable, que es más mala que un dolor. Bueno, el hecho real es que Agatha Christie está feliz con una perdiz y Bulley lo que hace es que a su ayudante, que no me acuerdo cómo se llama, que después fue un arqueólogo famosísimo, pero también se dedicó a descubrir Siria, o sea, montones de yacimientos en Siria, etcétera, de asirios, perdón, y entonces le dice que le enseña, aparte del yacimiento suyo, que le enseña a otro porque él tiene que trabajar, y entonces esta mujer que tomó el Trastaurus, cuando llega a Estambul toma el Trastaurus y se mete en la zona mesopotámica hasta llegar a Ur, está viajando con este ayudante suyo al cual le lleva 15 años y del cual se enamora. Entonces ella se casa, feliz como una perdida, al poco tiempo, después se va a ir con su marido, ella escribe, su marido se dedica a la arqueología y ella le dice bueno, que ella va a estar más vieja cuando él sea más joven y le dice a él, querida, como hacen los ingleses, que son un poco cínicos, querida, soy arqueólogo, a mí las cosas cuanto más viejas más me gustan. No sabemos si es verdad o se lo inventó alguien, pero puede que fuera, ¿eh? Los ingleses son tremendos. Bueno, vamos a la campaña 1927. Estamos en la ciudad de Ur. Estamos trabajando en la metrópoli. Ubicaros espaciotemporalmente. Bueno, la campaña 1927 se topa con un túnel de saqueo. Iban a estar allí los lugareños viendo cómo sacaban, ¿cómo se llama? Cascos de oro macizo, sí, con los brazos cruzados, más hambre que el perro un ciego. No, hicieron un túnel de saqueo. Y este se sorprende mucho porque cuando llega al túnel de saqueo piensa, estos se han llevado todo. Y sí, se le habían llevado todo, pero no todo. Ahora lo digo, porque había unos ajuares. ¡Bah! Bueno, que el túnel de saqueo, ellos se meten por el túnel de saqueo en esta campaña, a pesar de que habían estado guardándolo y tal, aquello era muy apetitoso para toda esta gente. El túnel de saqueo lleva a un corredor y este lleva a una tumba. Dado lo que ha encontrado, supone que la tumba que hay bajo de la tumba está completamente saqueada. Pues no, pero la tumba que encuentra, que de 2500 años antes de Cristo, pues está totalmente intacta y encuentran un montón de objetos desperdigados por todos sitios, por la tumba. Muchos de ellos están absolutamente enterrados en la tierra y es capaz de detectar pequeñas debilidades en los estratos que se revelan que allí había restos como de una madera que se había degradado. Entonces es lo que hace cuando ve que hay restos de madera que se han degradado, coge por un canalillo pequeño, mete yeso y entonces ese hueco de esa madera que es un elemento orgánico y ha desaparecido, entonces el yeso toma la forma de lo que ha desaparecido y así se consiguen salvar muchísimas arpas preciosas de hace miles de años, de 5000 años, porque resulta que mejor le quedaban los cuernitos, el trozo de oro y tal, y entonces como eso ha muerto en la tierra, toma la forma de lo que estaba y entonces te sale como una arpa de yeso con los cuernos de oro y la reconstruyen con ebanistas de la zona. Bueno, cuando encuentran muchas veces esas arpas tienen incrustada lapislázuli, etcétera.
Cuando encuentra todo esto, mete unas varillas, hace un poquito de hueco y arroja yeso sobre y espera a que lo que hay allí, que no lo sabe, form, coja forma, ¿no? Porque es como un molde, ¿no? Y bueno, y solidifique con el yeso después, y después lo saca de la tierra. Así rescata varios instrumentos musicales, porque esta gente era muy de instrumentos musicales. Cuando se iban a la tumba, se tomaban un veneno, el ciento y la madre, ahora lo contaré, pero iban todos con el arpa, con las flautas, con no sé qué, se morían con música como en el Titanic, que al paso de los 4000 años que han estado ahí, la pobre madera se ha descompuesto, pero que al hacer este proceso puede reconstruir totalmente la forma al arrojarlo por esos agujeritos, porque queda ese agujerito por el cual pasa una pajita por donde mete el yeso, porque queda este hueco en la tierra, queda el hueco de lo que fue. No solamente rescata instrumentos musicales, sino incrustaciones de lapislázuli con oro, un carro con incrustaciones en oro, encuentra sellos, encuentra objetos tallados en cristal de roca, pero lo que más le llama la atención al arqueólogo son los cadáveres que hay en las tumbas. O sea, qué poder tenía el Señor, qué ascendente tenía el Señor, que mejor te encuentras 50 o 100 personas que se dieron muerte para servirlo a su Señor en el más allá. Qué miedo, ¿no? A la entrada de la tumba, donde está el túnel de saqueo, Leonard Woolley se encuentra con dos cadáveres de 5 mujeres jóvenes colocados cuidadosamente encima de una esterilla. Un poco más adelante, esto estamos hablando de una tumba, ahora se hablará de otras tumbas, está el carro de madera que está llevado por los bueyes y que seguramente llevaba unos aurigas, y ahí llevaba el cadáver del señor que se ha muerto. Y hombres que seguramente eran los aurigas, pues también están muertos, o los arrieros del carro. Al lado del carro había 2 bueyes que también los sacrifican. Y un poco más allá, tumbados, había 10 mujeres jóvenes acompañadas de joyas, instrumentos musicales, pobrecitas. Sería Lauren, toda jovencita, muy jovencita. La tumba no pertenece a ninguna de estas personas. Hay un recinto con un arcón y dentro un cadáver que corresponde seguramente al dueño de las tumbas, que se encuentra acompañado de su séquito, de una juara espectacular de oro, lapislázuli. Han entrado por un túnel de saqueo y están alucinando que se están encontrando montones de cosas. Cubierto con un tocado en la cabeza que incluye, o sea, un tocado de oro para la cabeza y los aretes para las orejas. El dueño de la tumba no es un hombre, sino una mujer. Aparece un cilindro muy cerca al lado de la tumba, y este cilindro lleva un nombre, que es esa mujer, que se llama Puabi, la Nin Puabi. Nin es la sacerdotisa, pero podía ser la reina. Y puede ser la reina y la suma sacerdotisa, porque lo fue durante mucho tiempo, esos dos profesiones. Porque los reyes, la religión se utilizaba para manipular al pueblo. Entonces ellos decían que eran intermediarios de Dios con el pueblo. Por eso tenían que tener ese oficio. Bueno, de pronto hay un arcón de madera ahí en medio que no viene apoyado en la pared, que no viene a cuento. Pero al retirar el arcón se dan cuenta que hay un agujero en la pared. Willy encuentra otra cámara funeraria que está debajo de nuestra Nimpuabi, con el tocado de oro y lapislázuli. A Leonard Woolley, le extraña muchísimo los que han hecho ese túnel, que montones de cosas, el túnel de saqueo, que hayan pasado por la tumba de la Nimpuabi y no hayan tocado nada, que está hasta arriba de tesoros, ¿no? Atravesando vasos de oro, de lapislázuli, cristales de roca, tallados, etcétera, a un lado, con todo su ajuar espectacular, y no se lleven nada. ¿Cómo es posible? Al descubrir el agujero, que está tapado con el arcón, es desde un inicio el objetivo de los ladrones, porque por lo visto el que debía ser el marido, el rey, debía tener un ajuar de apaga y vámonos. Entonces lo de ella pues le parece minucia a los ladrones. No la tumba de la Nimpuabi, que es pobre para ellos con respecto al ajuar que tiene el marido, que buscan otro enterramiento que está bajo de la Nimpuabi. Saquean la tumba que hay bajo de la Nimpuabi y colocan el arcón sobre el agujero para que no se dé cuenta el arqueólogo, que han hecho para entrar en la tumba, disimulando el acceso que han tenido. Entonces el arqueólogo lo que hace es decide seguir la dirección de los saqueadores, a ver qué descubre, y penetrar más aún. Después de todo esto, siguió excavando y excavando cada vez más bajo, hasta que descubre lo que fue un diluvio en el 4.º milenio.
o una inundación gigantesca que lo destrozó todo. Bueno, entonces él penetra más aún y llega hasta la cámara funeraria que está debajo de la Ninpu Abbey. Al descender encuentra que encuentran otra tumba que es la PG 789, que tal vez sea del esposo de Puabi y que Leonard Woolley, lo que pasa es que él creía que era el marido, seguramente lo sería, y creía que ambas tumbas pertenecen al mismo complejo funerario. Bueno, el agujero que hacen los ladrones está encima de la cámara funeraria principal y esa tumba y es saqueada. Los ladrones se llevan casi todo, no hay cadáver, porque el marido de la Ninpuabi debía tener oro por todos sitios. No se puede saber quién estaba enterrado allí porque los ladrones se han llevado hasta el cadáver. Aunque en la tumba aparecen, la del marido, aparecen muchas armas, una especie de tablero de juego que llevan incrustaciones de nácar, de lapislázuli, aparecen muchas más liras de oro, arpas, yo qué sé, todas estas liras tienen lapislázuli, nácar, etcétera. Bueno, con escenas grabadas en el frontis de animales realizando labores de personas, de la vida cotidiana. Todos tienen un arte refinadísimo. Al encontrar en las tumbas tantas armas se deduce que era la tumba de un varón y que este era el marido de la Ninpuabi. Pero pronto, como ocurre en la tumba de la Ninpuabi, lo más interesante son los cadáveres que se encuentran distribuidos en este espacio mortuorio que aparecen en la tumba de él. Woolley encuentra los cadáveres de 6 hombres jóvenes que llevan puñales, una capa, lanzas, serían soldados, y que suponen son los guerreros, soldados que protegen la entrada de la tumba a su señor. Pero fijaros qué ascendente tenía el marido de la Ninpuabi para que toda esta gente joven muriera allí. Después localiza los cadáveres de 4 bueyes y detrás el carro que se supone los 4 bueyes que llegan allí con el cadáver les cortan el pescuezo, bueno, y después son los que tiran del carro y luego junto a ellos más cadáveres de hombres que deben ser los aurigas y los conductores del carro. Junto a estos cadáveres aparecen otros cadáveres de los sirvientes, otros de mujeres, más cadáveres de sirvientes, de mujeres acompañadas de instrumentos musicales, en total 50 cadáveres. 50 personas que se sacrificaron por su señor, que se suicidaron bebiendo veneno, y el que no lo suicidaban a la fuerza. Estos muertos son colocados en la tumba en el momento de realizar el enterramiento del personaje principal, del presunto esposo de la Ninpuabi. La Ninpuabi tenía como unos 60 años y se notaba que había tenido una vida buena porque en aquella época se hacían muchas cosas con los dientes y tenía los dientes muy poquito gastados, tenía una dentadura perfecta, mientras que sus criadas, que eran más jóvenes, tenían la dentadura más desgastada. Bueno, se cargan a la corte entera, se colocan todos ocupando el lugar, la función, y parece que los hombres mueren en el momento del enterramiento. Qué penita, ¿no? Significa que la Ninpuabi y su marido son gobernantes tan poderosos que tienen un ascendente tan grande sobre la población de Ur que decenas de personas lo acompañan en el más allá, a la tumba. Mueren en el momento del enterramiento y posiblemente sigan sirviendo a la Ninpuabi y a su esposo en el otro mundo. El esposo que como se llevan el ajuar y se llevan la tumba, pues no sabemos. Junto a los cadáveres han encontrado muchísimos vasos de arcilla, de oro, lapislázuli y plata, porque los que acompañan al muerto, pues muchos son de rango poderoso y otros son de rango más modesto. Bueno, Woolley desarrolla la teoría de que todos penetran en la tumba y mientras los músicos tocan ahí la guitarra, los palmeros, la arpa, los sirvientes beben sus copas, que son unas drogas con veneno, y mueren. Mueren lentamente y se quedan tumbados en la tumba y después entra alguien y coloca los cadáveres de forma ordenada, bien ordenados en su sitio y los cubren con tierra y sellan el lugar. En algunas tumbas, junto con los indicios de estas personas, mueren por su propia mano y envenenadas. Tal es el ascendente, como os he dicho, que disfrutan los señores de Ur. No sé si la Ninpuabi era reina, no sé. Y parece que hay algunos que muestran una muerte violenta, o sea que en un momento determinado no le apeteció morir allí por su señor y los matan, los estrangulan o les cortan el cuello, en fin. Lo que revela que en un momento finales, cuando había que beber el veneno, más de uno se rebelaba y los suicidan. Una muerte violenta. Woolley sigue excavando y la necrópolis y descubriendo una
¿cómo se dice? Una estructura muy intrincada. Y estos personajes no solo disfrutan de un ascendente tal que decenas de hombres y mujeres jóvenes los acompañan en el más allá, en el viaje de la muerte de forma voluntaria. Sus tumbas se convierten en objeto de culto para el resto de la población que quiere ser enterrado cerca de su señor. O sea, los habitantes de U luchan por enterrarse cerca de ellos como si fueran mágicos. Pobrecillos. Y es que todas estas tumbas están rodeadas de otros enterramientos muy pegados uno a los otros. Además, encima de todo esto hay una especie de superestructura donde tal vez se le rinde culto a la gente que está viva y coleando a los señores y señoras muertos de la ciudad de Eur. Leonard Woolley sigue excavando y excavando y descubre otras tumbas que son menos espectaculares, con menos ajuar, pero no menos interesantes, como la tumba en la que hayan un huevo de avestruz de oro. Estos prohombres enterrados en las tumbas de Ur realmente no solo tienen un ascendente tal que hombres y mujeres jóvenes se entregan a la muerte de forma voluntaria para servirle en la otra vida. Sus tumbas se convierten en objeto de culto y los habitantes de Ur lo que pasa es que luchan por estar cerca de sus señores en la muerte, en el más allá. Estas tumbas reales realmente de las que hablo cuenta con infinidad de enterramientos próximos que están pegados entre sí y no solo se encuentra el huevo de avestruz de oro, sino que uno de los objetos más famosos de la cultura, sí, el estandarte de Ur. Ahora os lo diré. Y uno de los que aparece ligado a Ur, que es el famoso estandarte de Ur, que es una pieza que no se sabe bien lo que era, no se sabe si era una caja que guardaba el estandarte, porque se reconstruyó con yeso. Y claro, tener en cuenta que hace 4 o 5 mil años. Ha generado muchísimas controversias entre los especialistas. Ulle la encuentra en la esquina de una tumba al lado de un hombre, o sea, al lado, un hombre muerto, pero así que piensa que este objeto, que no es muy grande, debe tratarse de una funda o estuche de estandarte que este hombre llevaba al hombro y se muere con ese objeto. No se sabe cuál es la forma real del objeto. Todo el objeto realmente está hecho en madera. La madera está cubierta de bitumen, que es una especie de betún, como pegajoso, derivado del petróleo, como si fueran las piezas de un puzzle. Se habrían ido pegando trozo a trozo, piedras rojas, trozos de piedra, yo qué sé, de color tierra, trozos de lapislázuli, pero bueno, al meter el yeso le da la forma y ellos lo que pasa es que después buscan la forma y lo reconstruyen para componer las escenas del estandarte real de Ur. Toda la parte de madera sobre la que se depositan las piezas se descompone y hace miles de años solo quedan las piezas sobre la madera descompuesta. Y cuando Wheeler la localiza le dice a sus ayudantes, por favor, que recuperen ese puzzle con cuidado y echen yeso para tratar de recuperar de alguna manera la forma original. Pero claro, todo esto son conjeturas sobre las que se apoyan. Es como un puzzle que es como un cómic que te cuenta la guerra y la paz. Así se organiza el puzzle, pero no se sabe con certeza cuál era la forma original. Sí que hace muchos miles de años de la pieza de madera que hay debajo. Muchos creen que es un arpa y de hecho las arpas son los objetos que más se encuentran en todas estas tumbas reales. Gracias a la minuciosa excavación de este hombre que era un buenísimo profesional, Leonard Woolley, se puede recomponer el puzzle de los dos lados del estandarte real de Ur y encuentran dos escenas que son totalmente, ya os digo que son cómics, por un lado y por otro. Y además, los sumerios hacían cosas antitéticas, ¿no? Para decirte algo, te decía, por ejemplo, para hablar de Sumer, te hablaban de la guerra y la paz. Es curioso porque tenemos muchas cosas de ellas. Por ejemplo, ¿por qué decimos tenía un sistema sexagesimal, ¿no? ¿Por qué? Porque si contáis la falange, son 12. Y ellos tenían que... contaban con esto, no con los dedos. Sistema sexagesimal. 6 huevos, una docena de huevos. 12 falanges. Bueno, poco a poco ¿cómo se dice? Fueron dando paso a la escritura y tal, pero más que nada por mantener la contabilidad, los territorios, en fin, porque le ayudaba. Y la escritura en un momento es ideográfica, luego tal, pero con el tiempo se va haciendo más abstracta y más... no sé cómo decir, ideográfica, más funcional sería la palabra. Bueno, una escena bélica y la otra escena es de paz, un momento de paz. En la escena de paz vemos al rey acompañado de los hombres de su corte, que también con un carro, su auriga, vemos cómo se presentan a los enemigos
derrotados, bajo se ve a sus soldados cubiertos con capa, como los que hemos visto en las tumbas, como las que se ve, e incluyen soldados que los que guardaban las tumbas. Hay nuevas escenas de prisioneros capturados y en la escena inferior se ve, esto es cuando toman una ciudad, que le tienen que dar vasallaje. Se ven carros de Ur que pasan a galope sobre los cadáveres de los enemigos. En el panel de la paz hay alguien más grande que el resto, que es el rey o el señor, o llámalo como quiera, que se cree, no, pues es el sumo sacerdote de Ur, con gente de su corte, y están bebiendo y comiendo mientras músicos tocan piezas de música y mientras se les presentan tributos y muchos bienes. Han ganado la contienda de la ciudad. Durante mucho tiempo se ha creído que ellos leían no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Y para ver algo veían las dos cosas antitéticas. Estas escenas no tienen nada que ver entre sí. Hoy los investigadores están convencidos que las escenas representan una misma cosa, dos caras de una misma moneda, una conquista y una victoria militar. En el panel de la guerra tenemos una conquista manu militari y en el panel de la paz está la celebración posterior que sigue a la conquista y la alegría macarena de hacerse con una ciudad, un vasallo, ¿no? Cuando los enemigos derrotados traen a los tributos que tienen que pagar a los nuevos señores por el precio de su derrota. En el arte sumerio hay una peculiaridad y es que les gusta representar algo con sus dos situaciones opuestas. Una forma de representar el tiempo es representando el sol y la luna, la noche y el día, que son dos conceptos antitéticos, pero que se muestran para representar el paso del tiempo. En este estandarte real que os he contado de Ur está una deliciosa representación de la forma de representar Sumeria. Tienen todos los trajecillos que terminan como en punta, una victoria moral mostrando los dos momentos cuando derrota a los enemigos. Claro, el arte siempre ha sido propagandístico y cuando consiguen el vasallaje celebrando la victoria. Las tumbas están a decenas de muestros bajo tierra. Es necesario excavar, como os he dicho, hasta el fondo. Estas últimas tumbas de la necrópolis que Leonard Bulle descubre, más antiguas son también las más cruentas. Está la tumba del PG 1237 que recibe el título de Bulle de la Gran Fosa de la Muerte. En esta gran hay casi 100 personas jóvenes muertas. En esta gran fosa de la muerte, yo creo que los guerreros decían es que los señores sustituyeron, un segundo, que me están llamando, sustituyeron por esculturas lo que hubieran sido sacrificios de personas jóvenes. Esos guerreros que lo acompañaron en la muerte. Bueno, en esta gran fosa de la muerte aparecen 74 cadáveres de jóvenes, de verdad. 68 mujeres, ¿no? A nosotros siempre nos echaron a las tumbas. Mira tú qué mano más larga. Hay tantas... Un poquito de alergia tengo. Hay tantas alteraciones en la cámara funeraria que no se sabe realmente dónde está el dueño. ¿Qué está ahí haciendo la madre? O la dueña de la tumba, y solo se encuentra parte del ajuar funerario y el espacio donde son depositados los sirvientes que se quitan la vida en el momento del sepelio, y son 74 sirvientes, 74 personas jóvenes bien vestidas. En el acceso, bien vestidas con sus joyas, bueno, es que tienen un despido, se despiden de forma feliz. En el acceso a la tumba hay 6 soldados, detrás un carro y algunos aurigas. Prácticamente todos los demás cadáveres están en hilera colocados, encima bien colocaditos en la fila, como si fuera al cole, uno al lado de otro. Son cadáveres de mujeres engalanados con espléndidas joyas de oro, lapislázuli bien vestidas para la ocasión. Hasta luego, Lucas, todas jovencísimas. Pero todas seguramente sería el harén. Jóvenes que pierden la vida en el entierro de su señor. Qué crueldad, ¿no? En esta tumba donde en algunos cadáveres se han encontrado indicios de muerte violenta, en esta fosa de la muerte que llama Leonard Bulle, y yo también lo encuentro siniestro, se ha dado más razones a los investigadores a pensar que no todos los que se quitaban la vida lo hacían de forma voluntaria en el enterramiento, lo hacen y que algunos tienen que suicidarlos para acompañar a su señor en el más allá. En esta tumba, en el extremo más alejado de la entrada, aparecen objetos y al no conservarse la madera se podría hacer interpretaciones erróneas de los mismos. Estos son 2 objetos que son preciosos de oro, situados junto a 2 cadáveres que hay en una esquina, hendiduras en la tierra. Estos 2 objetos lo que hizo fue echarle el yeso, pero le salió regular. Están en el British Museum. Salen como 2 esculturas, pero realmente eran 2 arpas, 2 de las obras de arte más conocidas del Imperio Sumerio, junto al estandarte de Ur. Y son 2 cabras que se están comiendo apoyadas en un antiguo leño, tronco, comiéndose las hojas de un árbol. Hoy en día no se cree que estos fueran 2 esculturas, sino de mujeres que van
a suicidarse, no te va a llevar la escultura para matarnos, ¿no? Sino dos arpas de dos mujeres que tocaban el arpa momentos antes de morir. Hoy se cree que son frontales de arpas, al igual que muchos otros frontales de arpas que se han encontrado en las tumbas reales. Es una preciosidad. Probablemente estas ramas formaban parte del instrumento musical y la restitución que hizo Boole, aunque muy bonita, no tiene nada que ver con lo que realmente no se corresponde con la realidad. Más fácil. Bueno, junto a estas tumbas, Boole va a encontrar otras que son muy rarunas. Hay 15 enterramientos muy raros de tumbas con el medio cuerpo, de cintura para arriba quemado y de cintura para abajo nada. Unas prácticas funerarias que él no entiende, que no ha visto en ningún otro sitio. Estos enterramientos no son auténticas cremaciones porque el cuerpo parece medio quemado solo. Han sido enterrados en la tumba, a veces incluso en un ataúd puesto en forma sorprendente, se quema solo la cabeza y hasta la cintura, la parte superior del cuerpo. Entonces Boole no sabe encontrar una explicación a todo eso, ni nadie ha sabido encontrarla, y el resto de los arqueólogos tampoco. Hay quien dice que pueden formar parte de una casta de élite guerrera, o una casta social diferente, o quizás que sea un grupo religioso, pero no hay explicación porque en ningún otro sitio lo han visto. Al excavar realmente Boole con profundidad, desenterrando tumbas, lo que hay son indicios de una gigantesca inundación, como os he dicho antes, que tiene lugar en el cuarto milenio antes de Cristo, a orillas del periodo de Orbeí, en las etapas primigenias de Ur. Y en estas etapas Boole lo que encuentra es un gran crecimiento del Éufrates que anega totalmente la ciudad, destrozando todo. El mito del diluvio universal está ahí presente. Está documentado por primera vez en la epopeya de Gilgamesh, que es sumeria, seguramente anterior. Dicen que el del siglo II antes de Cristo, pero hoy del milenio 2, perdón, del segundo milenio antes de Cristo, pero seguramente era mucho más antiguo, lo que pasa es que se va copiando. Asurbanipal posteriormente lo copia también nos llega dentro de lo que es su biblioteca. Bueno, la epopeya de Gilgamesh se podría haber escrito antes, ahí aparece 1000 años antes que se escriba la Biblia, la narración del diluvio universal, porque dice que primero fue el caos, después se arregla el caos, os lo resumo, y entonces, pero después los hombres hacen como mucho ruido, entonces mucho barullo, que decimos aquí en Andalucía, ¿no? Entonces los dioses no les gusta ese barullo, entonces para apagar ese barullo les van a un diluvio universal, pero encuentra un hombre que es justo y este hombre le dicen que construyan un arca y que meta ahí macho y hembra de todas las especies para que no se pierdan porque va a inundar toda la tierra. Bueno, pues eso está en el Gilgamesh sumerio. Espero que os haya gustado y hasta mañana.